A nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, apreciado Francisco, agradecerte por tu tiempo de compartir una charla muy interesante y novedosa, como es este tema del encapsulamiento del CO2. Eh, Creemos de que son temas ambientalmente muy importantes y que consecuentemente no solo el país, sino el mundo entero debería estar preocupado en este tipo de situaciones, como es la construcción, que genera muchas dificultades a nivel ambiental en todo el mundo. Francisco Játiva obtuvo su título de Ingeniería Civil en la Universidad San Francisco de Quito en el año 2014 y posteriormente obtuvo su título de doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en los Estados Unidos en el año 2021. Actualmente se desempeña como profesor a tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad San Francisco de Quito. Es especialista en el área de materiales de la construcción. Su enfoque investigativo trata sobre reducir el impacto de la huella de carbono producido a causa de la fabricación del cemento, desarrollo de materiales cementantes sostenibles, ensayos tanto destructivos como no destructivos en el hormigón y micromecánica. Francisco fue nombrado CIA Graduate Fellow en Ingeniería Estructural por parte de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en el año 2022. El mismo año obtuvo el reconocimiento por el mejor artículo del año otorgado por ASTM International por sus estudios del impacto del sulfato de magnesio en la pasta de cemento. Actualmente está investigando en calidad de Marie Sklodowska Curie Fellow en uso de fibras naturales en el hormigón como parte del proyecto BEST, patrocinado por la Unión Europea y en conjunto con universidades de Alemania, Italia, Brasil, Estados Unidos y Argentina. Adicionalmente, se desempeña como mentor del capítulo estudiantil ACI-USFQ, es revisor en revistas de las organizaciones del American Society of Civil Engineers, el ASTM International y el American Concrete Institute ACI, y es actual director de los laboratorios de ingeniería civil de la Universidad San Francisco de Quito. Cabe mencionar un agradecimiento a Fabricio Yepes, quien nos ha coordinado estas tres charlas siguientes, incluida la tuya, Francisco, por su generosidad al invitar a notables doctores y profesores de la Universidad de San Francisco. Así que, Fabricio, nuestro agradecimiento a nombre del grupo JICA EPN. Como ustedes conocen, primeramente Francisco expone toda su charla. Una vez terminada la misma, procedemos a las preguntas y respuestas correspondientes a lo que vamos a aprender en esta noche. Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente. Patricio, muy amable, muchas gracias. Y a todas las personas que nos están escuchando, les agradezco mucho por esta oportunidad para estar aquí, para poderles conversar un poquito de las investigaciones que se han realizado y que se están realizando en la universidad. Entonces, bueno, sin más preámbulos, déjenme empezar compartiendo la pantalla. Am, por favor, solamente quiero que me indiquen si es que se ve completa la presentación. Sí, perfecto. Ok. Un cosita más tengo que hacer. Listo. Bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Játiva. Yo me ha gustado el hormigón desde hace mucho tiempo. De hecho, como anécdota, mis inicios con el hormigón fueron con Osvaldo Yepes, una persona que es probada en esta materia. Y bueno, me apasioné por este material y seguí estudiándolo hasta que en el 2021 me gradué. Con el tema que voy a presentar ahora, nos demoramos un poquito más de tiempo de lo acordado por diferentes estudios y revisiones que tuvimos que hacer, pero finalmente ha sido publicado y eso es lo que les voy a presentar hoy. Agradezco a mis colegas Laura Dalton, ella está en la Universidad de Duke en Estados Unidos, y a mi advisor del doctorado, el doctor Mohamed Purgas, de la Universidad de Carolina del Norte. Entonces, voy a comenzar con una imagen. Una imagen en donde nosotros, por un lado, vemos una fábrica.
una fábrica que esté ejemplificando la emisión de este gas de efecto invernadero, este gas CO2. Y por otro lado, tenemos personas que están trabajando con hormigón fresco, están fundiendo quizás una loza. Entonces, aquí empieza la investigación y estas dos imágenes espero que a lo largo de la charla vayan teniendo un poquito más de sentido. Entonces, un poco de estadísticas. ¿Qué pasó el anterior año en concepto de fabricación de toneladas de CO2, perdón, de toneladas de cemento alrededor del mundo? Lo que vemos es que más o menos 4.1 mil millones de toneladas de cemento hemos producido en el planeta. Y si nosotros dividimos eso para el número de personas que habitamos el mundo, más o menos media tonelada por cada uno de nosotros es lo que se ha consumido. Am, Hablando de esa manera, solamente el agua es el único producto que se consume más y le sigue el hormigón, ¿no es cierto? Perdón, sí, el cemento como material hecho por los seres humanos. Entonces, media tonelada, así yo tenga o no tenga que ver con el ámbito de la construcción. Eso, esos 4.1 mil millones de toneladas, corresponden alrededor del 8% del CO2 liberado a la atmósfera por actividades antropogénicas, es decir, actividades realizadas por el ser humano. Y obviamente esta cantidad seguirá subiendo en el tiempo y eso lo vamos a ver en slides siguientes, conforme vaya haciéndose, vaya demandándose este material, cemento. Ahora, si lo ponemos en perspectiva, en emisiones de CO2, si es que el cemento fuera un país, en emisiones correría tercero solo detrás de China y Estados Unidos. Aunque lo bien es cierto de que esto es una forma amarillista de presentar la información, porque el cemento es utilizado para el desarrollo de los países, tanto China como Estados Unidos, y más importante, países en vías de desarrollo como India, en donde la población, el momento en el que utiliza este material, su cantidad de producción se masifica. Entonces, más o menos estos son los números del año pasado que hemos recopilado. ¿Cuáles son los aspectos ambientales entonces que tenemos? Por un lado, contribuimos con el 8% de todo este dióxido de carbono emitido de la atmósfera, ¿sí? Cada año, los países en general invierten miles de millones de dólares en rehabilitación de las estructuras de hormigón. Estructuras sea de que se deterioran por oxidación o por falta de durabilidad. Y eso ha sido un problema, sobre todo que se ha medido constantemente en los Estados Unidos, en donde, según diversos estudios, se necesita alrededor de 3 trillones de dólares para eh, componer toda esta infraestructura que fue fabricada entre los 60 y los 70 y que se está deteriorando. Por lo tanto, un desafío fundamental que nosotros vemos de la industria, de la construcción, es mejorar justamente esta durabilidad y a la vez también reducir las emisiones de dióxido de carbono. Ahora mismo es muy difícil hacer las cosas. Yo he tenido la suerte de tener un horario de luz bastante accesible, donde se me va más que nada en las tardes y en las noches, pero estas emisiones están causando un aceleramiento del calentamiento global, el cual desencadena episodios de sequías fuertes o de inundaciones fuertes, las cuales tenemos que reducir de cierta manera como especie. Si no, tenemos grandes desafíos en el futuro con este problema. Entonces, más o menos estos son los aspectos que estamos nosotros observando aquí. Por otro lado, si me permiten, voy a prender, perdón, mi puntero láser. Nosotros vemos en el eje de las X la producción de materiales, diversos materiales de la construcción en millones de toneladas por año, y en donde vemos cobres, asfaltos, vidrios, aluminios, materiales generalmente utilizados para los fines específicos de la construcción. Y de ahí tenemos materiales que son utilizados de cierta manera como reemplazo del clinker, tal vez como monosílice, puzolanas naturales de donde, por ejemplo, en nuestro país estamos bendecidos por las puzolanas, tenemos más de 20 volcanes naturales, entonces lo utilizamos bastante para fabricar nuestros cementos. Escorias, cenizas volantes, pero ninguno de ellos se compara a la cantidad de materiales cementantes que nosotros producimos en el año como especie, el 50% de todo lo que nosotros producimos constituye materiales cementantes.
Y si des el 50% de todo lo que se produce, el 8%, o hablemos en rangos entre 5 y 10, son emisiones de CO2 dadas por este producto, en realidad el cemento no es que es un material que es nocivo o que es muy, sino más bien su masificación masivo hace que este genere un gran impacto o un impacto considerable dentro de las emisiones generales. Pero eso como un criterio, ¿sí? Si nosotros vemos en este gráfico en el eje de las X tenemos el tiempo, desde 1950 hasta el año 2020. En el eje de las Y de las izquierdas tenemos los materiales de producción en millones de toneladas y en la derecha está la población. Y lo que vemos es que entre 1950 y más o menos el 2015, que es en donde está este estudio y esta gráfica, se ha triplicado esta población mundial. A la par, porque si es que nosotros multiplicamos la población mundial, tenemos demanda de infraestructura, demanda de vivienda, demanda de servicios básicos. Por lo tanto, para construirlos, nosotros fabricamos esto con hormigón y este hormigón se ha maximizado o se ha multiplicado en 34 veces en estos años. Y seguido a eso, el acero se ha multiplicado en otras 11 veces. Claro, usamos acero para fabricar hormigón armado y así poder hacer nuestras estructuras. Entonces, ¿qué es lo que se proyecta según esto? Y esto sobre todo es por el desarrollo sostenido que ha tenido China y que contagia y también está empezando en India. Y es que toda esta población va a necesitar de construcciones y va a subir su nivel de vida. Y se proyecta que hasta 16.000 millones de toneladas, es decir, 4 veces más de lo que ahora se está consumiendo, se consume en cemento para el 2050, considerando de que estamos más cerca del 2050 de lo que estamos de 1990 en ese sentido. Entonces, como ustedes saben y conocen, para hacer cemento y fabricar cemento se necesita un horno de kiln y este horno de kiln necesita ser calentado a más de 1450 grados o alrededor de esa temperatura. Ahora, lo que sucede es que nosotros utilizamos estos chimeneas am, para calentar y mantener caliente este horno. Y si nosotros vemos dentro del horno, lo que fundamentalmente utilizamos es piedra caliza, contenido de carbonato de calcio, y también arcillas, que tienen sílice, aluminio y otros compuestos. Pero la mayor parte es esta piedra caliza. Por lo tanto, si es que nosotros le quemamos y le fundimos, y esta es una imagen de cómo se ve dentro del horno de Kiel, lo que estamos haciendo es sacando óxido de calcio, cal viva, ¿verdad? Que después se va a hacer otros compuestos, pero a la vez estamos emitiendo dióxido de carbono. Y ese es el principal problema del cemento, de la fabricación. Estamos hablando ahorita específicamente de eso, de la fabricación. De que al quemar la piedra, esta se descompone y bota CO2. Entonces, se ha calculado que alrededor del 60% de la fabricación del cemento o del CO2 producido, perdón, al momento de fabricación del cemento es consecuencia de que se quema la piedra. Y se ha calculado de que alrededor de que por cada tonelada de cemento que yo produzco, aproximadamente 0,68 toneladas de dióxido de carbono es emitido a la atmósfera. Entonces, eso es más o menos en donde estamos y eso es lo que queremos reducir. ¿Cuáles son las opciones por mejorar? Bueno, hablando en números redondos y aproximando, el 60% es producto de la calcinación de la piedra caliza, otro 40% viene del combustible, transporte y otras cosas que no están en análisis en esta presentación. Entonces, punto uno, la mayoría de las emisiones proviene de la descomposición de la caliza, ¿sí? En óxido de calcio y en CO2. Tenemos que nosotros saber de que este fenómeno es particular del cemento. Debido a que utilizamos esta piedra en particular. Ahora, si nosotros queremos reducir cuánto CO2 emitimos, también la química del cemento va a tener que cambiar, ¿sí? Y si es que cambia la química del cemento, también va a cambiar la forma que reacciona y su rendimiento, ¿sí? Entonces, para reducir la cantidad del CO2, hay dos caminos que se están siguiendo. Sustituir una parte de este clinker en el cemento, que es el que consume energía y es realmente contaminante, o buscar nuevas reacciones químicas. Entonces, buscamos un cemento que se vea como cemento, que se frague como cemento, que tenga las iniciales como cemento, pero que no sea exactamente el cemento.
Sí, eso es lo que la industria busca, que te den un producto que no cambie, pero que sí cambie. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a considerar y estamos ahorita analizando. Entonces, como muchos conocen, el clinker, ¿no es cierto? Después de que se funde la piedra caliza con arcilla, sale el clinker y añado yeso para darle un periodo de retardación para que no frague inmediatamente. Y a eso le llamábamos el cemento porro, típicamente 95% más de clinker de contenido en bolsa. Ahora, lo que se hace es poner otros elementos. Escoria, que viene de la fabricación del acero, es un producto de desecho, o el humo de sílice, que es otro producto de desecho de la fabricación de silicona, o pozolanas naturales, que es lo que hacemos mucho aquí en el país. Tanto así de que en nuestros cementos nosotros le llamamos cemento por desempeño o cemento pozolánico, porque son cementos en donde tenemos altos contenidos de estas puzolanas dentro, de cierta manera de ahorro, sí, porque el clinker toma más energía, por tanto es más costoso, pero también se reduce de cierta manera el CO2 por estas vías. Actualmente se está investigando arcillas calcinadas, pues. O la otra es ver la parte química, y eso es lo que ahorita les voy a presentar de la investigación. Esto solamente como un preámbulo rápido. Entonces, si es que voy yo a la ferretería, me compro una bolsa del cemento y mezclo con agua. Al momento de fraguar, hay dos compuestos principales que se forman. El primero, estamos hablando del silicato cálcico hidratado, o en inglés lo que se conoce como el CSH. Y a este se le considera como el compuesto principal responsable de la durabilidad del hormigón. Y por otro lado, tenemos este hidróxido de calcio, el cual es soluble. Em, Entre otros factores. Si es que nosotros nos imaginamos al hormigón, el hormigón puede verse como una esponja. Obviamente que sus orificios son bastante más pequeños. Estos orificios pueden estar compuestos por hidróxido de calcio, el cual, por ejemplo, en presencia del agua, de olas, puede lavarse y puede generar de que iones de calcio penetren más fácilmente a la estructura y de tal forma reducen la durabilidad. Entonces estamos viendo de que uno de los productos de hidratación del cemento es este hidróxido de calcio, que lamentablemente ha sido soluble. Entonces, ¿cuáles serían las potenciales soluciones? Y aquí les voy a mostrar un poco del ciclo del carbonato de calcio. Si yo le cojo a la caliza, a la piedra carbonato de calcio y le quemo, lo que estoy sacando es el CO2 para producir óxido de calcio. Y son componentes que tiene el clinker para producir alita, velita y otros compuestos más. Ahora, el momento de hidratarlo, yo voy a producir este hidróxido de calcio más otros compuestos de hidratación, entre estos este CSH, este silicato cálcico hidratado que hablábamos que es el principal compuesto de durabilidad del cemento. Pero si es que yo por alguna manera logro carbonatarle a este hidróxido de calcio, entonces voy a volver a producir carbonato de calcio, el cual es estable, más estable que el hidróxido de calcio. Y así yo puedo cerrar el ciclo. Entonces se vino a la mente la pregunta, y esto fue una de las preguntas que hicimos. ¿Qué tal si cogemos pasta de cemento fresca, la cual al momento de ponerle agua va a tener hidróxido de calcio dentro, porque hay iones de calcio, y le burbujeamos gas, CO2? ¿Será de que este gas puede encapsularse adentro en forma de carbonato de calcio dentro de la pasta del cemento? Y más importante, si es que se encapsula, ¿puede afectar o no la resistencia? Entonces, esas fueron las preguntas que nos hicimos sobre qué pasa si es que cerramos el ciclo y cuáles serían las consecuencias de esto. Allá estamos, y lo que vamos a hablar ahorita es específico de eso, de la mezcla y la reducción que existe del encapsulamiento del CO2 dentro de esta pasta del cemento. Entonces, primero queríamos desarrollar un método de mezcla de CO2 con pasta de cemento y cuantificar cuánto se ha convertido en este carbonato de calcio. Segundo, queríamos ver cuáles son las propiedades mecánicas. Queríamos evaluar distribución de vacíos en el aire, de aire dentro de la estructura de la pasta, propiedades mecánicas como módulo dinámico, resistencia a la compresión y conductividad hidráulica saturada. Todo esto para confirmar cómo está comportándose la matriz de la pasta de cemento endurecida. Y
Después hablamos del potencial de encapsulamiento que esto tiene. ¿Sí? Esos fueron los tres objetivos iniciales y después vamos a hablar de los tres objetivos finales de esta presentación, de esta investigación. Entonces, lo que ven aquí es el equipito que me armé. Básicamente está compuesto de un tanque. En este tanque tenemos nitrógeno y tenemos CO2. Nitrógeno porque es inerte, entonces queríamos comparar con burbujear un gas inerte. Y CO2, que es este dióxido de carbono, ambos puros, 99.99% puros. Después, mediante diferentes válvulas y reguladores, bajábamos la presión hasta una presión aceptable, más o menos estamos hablando de unos 2 a 3 psi, y bombeábamos este gas CO2 o el nitrógeno por la parte superior e inferior una vez que ya mezclamos la pasta. La idea es que cuando mezclamos la pasta se liberan estos iones de calcio y nosotros generamos hidróxido de calcio. Burbujeamos el CO2. Después de eso, lo que la intención es ver si es que el CO2 con el hidróxido de calcio, y esta es una de las pocas ecuaciones químicas que voy a mostrar, se produce carbonato de calcio, más un producto que es el agua. Entonces, después de eso, lo que hicimos es mezclar 3, 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos y así hasta 25 minutos. La limitante fue obviamente que primero estábamos usando un mezclador dental, el cual producía calor, y segundo, claro, empezaba la pasta misma a perder trabajabilidad. Y esto solo para evaluar si da lo mismo mezclar por 3 minutos o por 15 o por 25 minutos del gas, si es que conseguíamos más o menos conversión. Y después hacíamos un vacío. Esto fue clave porque cuando burbujeas, a veces se queda adentro burbujas muy grandes que afectan demasiado la resistencia. Entonces aplicábamos vacío para sacar estas burbujas excedentes. Y finalmente vertíamos en los diferentes moldes para hacer las diferentes um, pruebas que tenemos que hacer. La primera prueba, para los que no conocen, es un ensayo termogravimétrico. La idea es que esta es una balanza glorificada. Tengo una balanza muy precisa, una balanza en donde estamos midiendo a las milésimas, 10 milésimas de gramo. Aquí tengo mi muestra. Esta muestra tiene mi polvo de pasta de cemento obviamente sin inyectar CO2 e inyectando CO2. Y después tengo un horno. Todo esto está dentro de una atmósfera caliente. La idea es que dentro yo tengo cristales. El cristal de hidróxido de calcio es un cristal hexagonal que se ve aquí de esta manera. Y si nosotros vemos, el carbonato de calcio viene en diferentes versiones, depende de su estabilidad, sea calcita, baterita, aragonita. Y resulta de que yo puedo descomponerles a estos, es decir, puedo separar el agua del hidróxido de calcio o separar el CO2 del carbonato de calcio al calentarlos. Y si es que hago eso, entonces yo puedo medir el peso, la pérdida de peso que existe por la evaporación del agua o por la descarbonización del carbonato de calcio, y puedo así medir la cantidad de estos que existen dentro de una muestra. Y eso es lo que vemos en esta gráfica. En el eje de las X está la temperatura, en donde vamos calentando entre 100 grados y 1000 grados. Y en el eje de las Y consideremos que es del peso, en realidad es la derivada del peso, pero consideremos que es el cambio de peso existente en la muestra. La muestra control, que no tiene dióxido de carbono burbujeado, más o menos se conoce de que este hidróxido de calcio se descompone en un rango de 350 a 450 grados. Pierde peso, por lo tanto, yo mido un pico. Y seguido a esto, no hay variación mayor de picos. Puedo observar tal vez un pico menor entre 600 y 700 grados y otro más pequeñito en 800. Ahora yo hago lo mismo, pero le pongo CO2. Al hacer esto, lo que vemos es que sigue apareciendo el mismo pico de hidróxido de calcio, se ha movido y ha bajado un poco, pero lo interesante es que aparecen estos dos picos bastante pronunciados. Más o menos se conoce que el carbonato de calcio se descompone entre los 550 hasta los 920 grados. Se hace óxido de calcio de nuevo y pierde peso, CO2. Entonces, primer indicativo de que hubo transformación, de que versus el control, el de CO2 sí o tiene más de estos cristales comparado a esto. Esto logramos ver con este ensayo de termogravimetría. Entonces, utilizando diferentes cálculos,
logramos sacar una tabla que nos ejemplifique cuál es el tiempo. Nosotros acá en la leyenda lo que vemos es que en negro está el control y vamos subiendo con el nivel de nitrógeno, que es, ejemplifica el gas, pero no es inerte, y de ahí vamos mezclando CO2 por diferentes tiempos, 3, 5, 7 hasta 25 minutos. En el eje de las X está el tiempo de curado de estas muestras, hasta 120 días. En el eje de las Y, en la primera gráfica están los gramos de hidróxido de calcio que hay por gramo de cemento que yo pongo. Y abajo están los gramos de carbonato de calcio que hay por gramos de cemento que yo pongo. Como ustedes pueden ver, la tendencia con la relación agua-cemento 0,45 es que cuando yo mezclo más tiempo, más baja el contenido de hidróxido de calcio. Y cuando yo tengo más tiempo el burbujeo de CO2, más se incrementa el contenido de carbonato de calcio. Vemos de que más o menos las magnitudes de conversión de hidróxido de calcio son parecidas entre 15 a 25 minutos. Inclusive hasta 10 minutos es bastante aceptable. Lo mismo sucede con la relación de 0,55. Tenemos la misma tendencia, misma reducción de carbonato de calcio mientras más tiempo tenemos, pero observamos lo mismo. Más o menos entre 15 a 25 minutos convierte la misma cantidad de carbonato de calcio. Y algo más que no mencioné en la anterior gráfica. La conversión que nosotros medimos a los 3 días es más o menos igual a la conversión medida a los 120 días. Es decir, que esto indica que la conversión es hecha al momento del burbujeo de CO2 y si existe algún tipo de reacción a posteriori es muy menor, no se la pudo capturar en estos estudios. Y finalmente, más agua, relación 0,65, tenemos el mismo tipo de comportamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esto finalmente? Bueno, en el eje de las X están los días de curado, de 3, 14, 28, 120 días, y en el eje de las Y están los gramos por gramo de cemento. Aquí están los contenidos iniciales de las mezclas control, en donde más o menos un 30% de la mezcla del gramo de cemento hidratado es hidróxido de calcio y alrededor de un 2% es carbonato de calcio. Ahora, ¿por qué estaría así? Bueno, el cemento tiene cierto grado de carbonatación muy bajito, alrededor del 2%. Ahora, cuando esto reduce, cuando nosotros le mezclamos con CO2, le estamos bajando a la mitad el contenido de hidróxido de calcio y estamos subiendo en 3 veces el contenido de carbonato de calcio haciendo esto. Entonces, eh, es aceptable. Vimos de que este método tiene un potencial y el potencial es de encapsular el CO2. ¿Cuánto? Bueno, en 3 veces más y ya vamos a ver un poquito más de esos números en la mezcla haciendo este método, ¿sí? Hasta el 3,5% de emisión de CO2 de reducción, solo considerando la reacción química per se, sin considerar otros factores. Entonces, lo que nos falta, ya vimos que se pudo encapsular CO2, ahora veamos cómo se comportaron estas burbujas dentro de la matriz de la pasta de cemento. Y para eso utilizamos unos cilindritos de 10 centímetros de altura por 5 centímetros de diámetro. Los cortamos en sus diferentes partes y los pulimos. Y una vez que están pulidas estas imágenes, lo que hicimos es utilizar un Sharpie y le pintas de color negro a la superficie, un negro mate, y de ahí utilizas óxido de zinc, óxido de magnesio para tapar los diferentes huecos, ¿sí? De esta manera tú tienes un contraste entre lo que es pasta y lo que es eh, orificios, ¿sí? Y después con uso de imágenes, uno puede transformar estas imágenes a binarias y cuantificar el número de elementos, del número de vacíos que uno tiene dentro de las muestras. Entonces, lo que nosotros aquí vemos es más o menos los tamaños que pudimos capturar con nuestra cámara. Entre 0 a 25 micrómetros los hemos categorizado de esta manera. 25 a 50 y etcétera, hasta 1000 a 2000 micrómetros. Esos son los diámetros de los diferentes vacíos que hay. Y este es el número de cuerdas que hay en cada clase. Entonces, lo que nosotros vemos es que el control, que es el negro, tiene eh, un bastante contenido de barritas de menor tamaño, ¿no es cierto? También el nitrógeno, pero tiene bastante más que los otros. Y por ende, como el nitrógeno vemos que ha tenido bastantes más vacíos dentro, entonces esto puede influenciar en su respuesta mecánica. Los de CO2, en cambio, vemos que esto no sucede tan así, que más o menos se parecen si consideramos las de desviación estándar
en general a la mezcla control. Es decir, la mezcla de CO2 no nos está produciendo mayor cantidad de vacíos considerado o comparado, perdón, con el vacío, con el gas de nitrógeno. Lo mismo sucede con mayor cantidad de agua, relación 0,55. Lo mismo sucede con la relación de cantidad de agua de 0,65. Lo que vemos es que aquí la matriz es menos densa, tiene más agua, hay más cantidad de segregación, hay más cantidad de separación entre la pasta y el agua. Y lo que vemos es que hay bastante más nitrógeno, ¿sí? Considerado en comparación a los otros dos. Esto también es indicativo de la reacción química que está sucediendo en el momento en el que nosotros lo estamos mezclando con la pasta de cemento. Entonces, en resumen, ¿cuánto es el contenido de aire que hemos calculado en general con estas imágenes? Alrededor del 2% entre control y CO2 y más o menos el doble cuando mezclamos con nitrógeno, a pesar de que lo pusimos al vacío y tratamos de sacar estas burbujas. Y no hay variación, lo mismo se mantiene la tendencia, sea a 0,45, 0,55 o 0,65. ¿Sí? Y para otro análisis también que se hizo sobre la matriz del cemento, fue hacer este modelo en donde tenemos, es básicamente medir cómo varía la presión, cómo fluye el agua dentro de un disco saturado. La idea es que este disco está completamente saturado de agua. Yo tengo aquí una bureta que genera una columna de presión. Aquí yo tengo un sensor de presión que va hacia una computadora y debido a que es un medio poroso, entonces yo puedo calcular la permeabilidad midiendo la variación de la presión que existe y del cambio de altura de esta bureta. ¿Sí? Haciendo esto, lo que vemos es que la permeabilidad no cambia en las muestras, sea de 0,45, 0,55 o 0,65. Y lo que vemos es que el nitrógeno, que es el gas inerte, pues sí le incrementa un poco esta permeabilidad. Obviamente eso es interconexión de vacíos, por lo tanto se esperaría de que la respuesta mecánica de esta muestra sea inferior. ¿Sí? Entonces, tuvimos una limitación en esta investigación que fue el volumen. Teníamos que controlar bastantes cosas, entonces no podíamos mezclar a gran escala y lo que hicimos fue mezclar estos cubos pequeños de 5 centímetros de longitud, em, igualmente utilizando control y mezclas de CO2. Entonces, hicimos estas diferentes resistencias en el tiempo, entre 7 días a 120 días, utilizando las tres diferentes relaciones de agua-cemento. Y lo que nosotros podemos observar en general es que si es que nosotros comparamos el día 7 al día 120, la mezcla de control, tanto la CO2, bueno, es marginalmente diferente la magnitud en resistencia. Y la de nitrógeno, como era de esperarse, es ligeramente inferior. Como hemos visto, tenía mayor cantidad de vacíos y también tenía mayor eh, permeabilidad, número de permeabilidad. Entonces, fue una buena noticia. Yo esperaba de esto, de que realmente la mezcla con CO2 incremente un poco la resistencia a la compresión, pero no fue así. Y pienso yo de que eso es porque la conversión de CO2 fue baja. Eso ya vamos a hablar un poquito después. Pero sin embargo, no fue menor. Entonces, eso es algo bueno porque tampoco nos está perjudicando. Y los mismos disquitos que utilizamos nosotros para medir la permeabilidad, los utilizamos para hacer un análisis de módulo dinámico. Este módulo de elasticidad dinámico lo que es un pequeño disco donde yo tengo una bolita de acero que boto dentro de esta bolita. Esto imaginémonos que es como botar una bolita en un lago calmado. Entonces lo que va a suceder es que donde cayó la bolita se va el agua a desplazar a mayor distancia y el resto son olas. Es lo mismo que hace esta geometría. Tenemos los máximos tanto en el centro del disco como en los tercios eh, del diámetro. Entonces, lo que hicimos fue poner un acelerómetro aquí, un acelerómetro de hasta 60.000 hercios de vibración. Este acelerómetro fue conectado, como se ve aquí, a una fuente de poder y a su vez a un osciloscopio. Y al momento de generar la vibración, lo que estoy generando es una frecuencia de resonancia dentro de este disco. Están resonando todas las partículas y eso es lo que se ve aquí. Este es el cambio de tiempo versus voltaje. Con una transformada de Fourier, nosotros podemos sacar la frecuencia de resonancia y con esto nosotros podemos calcular el módulo dinámico.
Ahora, lo interesante de este ensayo es que es un ensayo que se puede realizar a lo largo del tiempo en el mismo espécimen. Entonces, una de mis preocupaciones era la durabilidad. ¿Qué tal si funciona al inicio, pero el CO2, por su variación, por ejemplo, el carbonato de calcio tiene menos pH que el cemento? Eh, Pueda que en el tiempo esto se reduzca. Bueno, por suerte no vimos eso, vimos de que más o menos se mantiene igual. Y con las mezclas de nitrógeno de nuevo, este ensayo nos volvió a decir de que tenemos esta reducción en este modelo de elasticidad dinámica. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta primera parte? Bueno, si es que nosotros mezclamos pasta de cemento fresca y CO2, producimos carbonato de calcio. Eh, Nosotros le rompemos, le medimos la resistencia a la compresión y medimos el módulo de elasticidad. Vemos de que no varía entre las dos, son similares, eso es bueno. Y también vemos de que podemos hasta reducir hasta un 3,5% de las emisiones de CO2 producto de la manufactura del cemento, ¿sí? Utilizando este método. Ya vamos a ver los desafíos que hay también. Y vamos a hablar ahora de la segunda parte, que es la producción ahora de pasta de cemento celular. La idea es decir, bueno, ya hicimos pasta de cemento tradicional, vimos que no cambia la resistencia. ¿Qué tal si hacemos paneles celulares? Paneles alivianados en donde yo puedo tener unas burbujas bastante más grandes dentro del hormigón. Y por ende, ¿será que cambia así la cantidad de CO2 que puede ser convertido? Entonces, de nuevo, la primera desafío fue producir esta pasta de cemento celular, cómo funcionaba. Eh, la siguiente parte de esto es cuantificar la conversión de nuevo. Y segundo es evaluar cómo son esos contenidos de vacíos y las propiedades mecánicas que tenemos, ¿sí? Entonces, lo primero fue ver qué queríamos. Queríamos hacer una pasta con una relación de agua-cemento de 0,38 y una densidad de 1.600 kilos por metro cúbico. Escogimos esto dado a que es considerado como una pasta de cemento alivianada cuando tiene estas características. Utilizamos cemento y agua, nada más, y plastificante. Una vez que los mezclamos a los dos, obtuvimos una mezcla homogénea, añadimos surfactante. Este surfactante es un aditivo que nos ayuda a incluir aire dentro de la pasta. Y luego, esta pasta pasa a través de este generador que se diseñó. Y finalmente, la pasta final, lo que sale después del generador, es puesto en los diferentes moldes para su diferente análisis. Entonces, este es un diseño que yo hice en conjunto con los otros autores, pero la verdad fui yo el que hice todo este diseño. ¿Cómo es? Primero tenemos una pasta de cemento que es bombeada por la parte superior, ¿sí? Aquí tenemos un pistoncito, es muy sencillo, este pistoncito baja y sube, pero en la cabeza del pistoncito yo tengo unas válvulas check, unas válvulas que me permiten sacar la pasta y llevarla hasta esta otra cámara. Y el momento en el que cambia el sentido del pistón me permite a la vez sacar la pasta que tengo desde la parte de abajo hacia la parte de afuera. Y eso es lo que pasa. Entonces, lleno la pasta, baja el pistón. Una vez que baja el pistón, vuelve a subir. La pasta es cambiada, pasa por estas válvulas check. Estas válvulas check lo que hacen es mezclarle rápidamente con su fractante y generar bastante espuma, pero más que nada espuma que sea homogénea. Después de eso se inyecta a la par CO2 o nitrógeno y una vez que eso sucede, otra vez le volvemos a bajar el pistón y esta es la lechada celular de nuestro nitrógeno o de CO2 que sale por el otro lado. Entonces, uno de los desafíos que tuve en esto fue hacer el sistema automático que me permita subir en vez de inyectar el gas CO2 y abrir la válvula de salida. Entonces, para eso se utilizó un Arduino, es un controlador de costo bajo, controlador de voltaje de 5 voltios, en donde yo le programé los primeros, el primer verde va a tierra, los otros cuatro van a voltaje. Después de eso, esto va a los diferentes solenoides, que son los que me ayudan a abrir y a cerrar las diferentes válvulas y así hacer que este proceso sea automático. Me tocó incluir aquí un relé, ya que el Arduino trabaja con 5 voltios y los solenoides trabajan con 24, entonces tenía que tener un transformador básicamente en la mitad. Esto se logró en la mitad de la pandemia y como anécdota era esos días donde no había nada que hacer por semanas, me sentí encarcelado, entonces hasta de electrónica se tuvo que aprender un poquito para poder automatizar estas cosas.
Y este es el sistema como se veía en el laboratorio. Aquí tenemos la computadora, este es el controlador, aquí está la fuente de poder. Y de ahí esto va a los diferentes solenoides. Por un lado entra la pasta, está la pasta ya trabajada, entra y por el otro lado sale la pasta, digamos, burbujeada. Entonces, después de eso, si ustedes notan, estábamos usando una fuente de poder muy costosa. Entonces mi advisor me dijo, ¿cómo puede ser posible que utilice una fuente de poder de $10,000 para prender un Arduino? Entonces le pusimos todo en un carrito y me compré una fuente de poder mucho más barata. Y es más o menos así como se veía el aparatito, ¿sí? Por un lado entra la pasta del cemento, entra el gas, se burbujea el gas y por el otro lado sale la pasta del cemento, ¿sí? Entonces, es una mezcla que se produce automáticamente y uno de los problemas que teníamos era, ¿será suficiente el tiempo que está pasando el CO2 ahí mezclándose, ¿no es cierto?, con la pasta? Pero por otro lado, era la única manera que hallamos de producir de una manera realmente más económica. No teníamos tanto presupuesto, especialmente sabiendo de COVID, muchos de los proyectos se pararon. Entonces, em, dijimos, ok, vimos en la anterior parte de que 15, 10 minutos era lo óptimo, pero aquí, como ustedes vieron, son segundos, pero son burbujas mucho más grandes. Entonces, dijimos, veamos cuál es la diferencia, cómo hacer eso. Finalmente, lo que vemos acá es las pastas. Tuve yo que dosificar la cantidad de surfactante para poder mantener una pasta estable. ¿Qué es lo que sucede? Hay una norma que te dice que la pasta se debe mantener estable hasta los 25 minutos, no debe cambiar. Vimos que el CO2, en cambio, para los 25 minutos era bastante más inestable. Entonces teníamos que utilizar bastante más surfactante para estabilizar estas burbujas, ¿sí? Y esto también es un tema del pH mismo del CO2 que tuvimos como desafío. Y de hecho eso es algo que todavía se está investigando. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos el análisis termogravimétrico, perdón. He estado todo el día con problemas para decir esa palabra. Am, ¿Y qué vemos? Vemos la mezcla tanto control como de nitrógeno, ¿sí? En el tiempo, días de curado de 3 a 120 días. Hasta el 30% relativo a lo que vimos en la anterior parte. Y lo que vemos en conversión ahora es que se ha duplicado, ha llegado a casi el 15% de gramos de cemento. Sí, entonces esto ya es interesante porque esto ya representa una conversión bastante alta que no esperábamos. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos lo mismo, cogimos el contenido de aire, am, si cortamos en estas caras. Ahora, aquí tuvimos un problema, si ustedes recuerdan, en la anterior parte, nosotros le habíamos cortado a este tubo en tres partes. A este le tuvimos que cortar tan solo en dos, ya que al ser hormigón celular era mucho más frágil de trabajar que el otro. Tuvimos inclusive que cambiar de cuchillas para poder cortarlo de mejor manera. Entonces, lo que podemos observar aquí es que tenemos nitrógeno, ¿sí? Esta es nuestra imagen binaria y lo hemos pintado de negro y de blanco. Y aquí tenemos la matriz en cambio de CO2. Entonces, lo que puedo yo observar de la imagen es que la distribución de vacíos que están dentro de la pasta es bastante más pequeña comparada a la de nitrógeno. Es decir, que las burbujas de CO2 son como que uniformemente más pequeñas y del mismo tamaño, pequeño, comparado a las de nitrógeno, en donde podemos observar burbujas bastante extendidas y grandes que ya que pueden afectar bastante a la resistencia. Entonces, de la misma manera cuantificamos cuántos son los números de vacíos que tenemos. En el eje de las X son el número de vacíos entre 26 y 50, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en la anterior gráfica era de 0 a 25, pues esos ya no pudimos cuantificar, estaban mayores a esos. La mezcla en negro es la mezcla control, la mezcla sin ser celular. Entonces, rápidamente tú ves que los vacíos bajan. Ahora, en la celular, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vemos de que tenemos entre 26 micrómetros
alrededor de los 300 micrómetros, mayor cantidad de vacíos en la de CO2. Y en cambio en la de nitrógeno, entre más o menos los 300 micrómetros hasta los inclusive 2000 micrómetros, ¿sí? Nosotros podemos observar que hay mayor cantidad de vacíos en la de nitrógeno. Entonces, esto nos confirma esta observación que vimos aquí, en donde realmente estas partículas tienen una distribución más chiquita comparada a la de nitrógeno. Estos son los resultados de los hormigones celulares que hemos fabricado. La mezcla control, como vimos la anterior diapositiva, tuvimos cerca del 2% de volumen de vacíos, mientras que este hormigón celular, más o menos logramos el mismo contenido de vacíos, y eso es algo muy interesante, porque tenemos más o menos, en promedio, cerca del 35% de vacíos dentro del espécimen, pero la distribución entre el CO2 y el nitrógeno fue bastante diferente, ¿sí? Ahora, en este ensayo, nosotros no podíamos botarle una piedrita y hacerle vibrar como hicimos con el cemento la anterior vez, porque en el hormigón celular, en cambio, la matriz es muy suave. El momento en el que yo le golpeo muy duro con una canica, se me queda un huequito, un cráter, y no me está dando la resonancia que yo quiero. Por lo tanto, utilizamos un ensayo de módulo dinámico, pero utilizando ultrasonido. Básicamente, este equipito también lo tenemos en la universidad, es un transmisor y un recibidor. Se cuantifica la velocidad de paso de onda y con la densidad y el módulo de Poisson nosotros podemos sacar el, eh, la respuesta del módulo dinámico que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos aquí? Observamos el tiempo, cómo va cambiando la densidad. Perdón, en el eje de las X está el tiempo de curado entre 7 y 120 días. En el eje de las Y de la izquierda está nuestro módulo dinámico y en el eje de la derecha está nuestra densidad. Entonces, lo que nosotros observamos es de que la densidad entre la que tiene nitrógeno y la que tiene CO2 es más o menos lo mismo, pero su respuesta dinámica, la de CO2, en comparación con la de nitrógeno, es mayor. ¿Qué quiere decir? De que estos vacíos, como nosotros vimos, al ser más pequeñitos y mejor distribuidos, dan una mejor respuesta en la matriz en general comparada con nitrógeno, ¿sí? Y ahí hicimos esta comparación también con la de control, que no fue celular, sino normal, solamente para satisfacer, para ver que estamos bien con la literatura, ¿sí? Y finalmente la compresión. Esto fue interesante, la verdad, debido a la poca compresión. Si ustedes se fijan, un hormigón normal, sin ser celular, estamos en 45, 450 kilos centímetro cuadrado. Para los celulares, sea el CO2 o el nitrógeno que nosotros hemos hecho, tenemos apenas 10. Entonces, mi problema era que como son tan bajas las resistencias, puede ser de que la desviación estándar no sea representativa a lo que estamos observando. Sin embargo, salió de que la de CO2 tiene una resistencia a la compresión ligeramente más alta comparada con la de nitrógeno, ¿sí? En todos los casos y a todas las edades. Entonces, una última cosa que les quería mostrar aquí es un análisis que trataba de la influencia de los cristales que yo produzco en el módulo dinámico, ¿sí? La idea aquí es que si es que el cristal, yo tengo una matriz generada por poros, por CSH, por hidróxido de calcio, por carbonato de calcio, y todos estos vibran y llegan a su frecuencia de resonancia, ¿no es cierto? O en este caso, yo hago lo mismo con la velocidad de onda del ultrasonido. Entonces, yo podría considerar de que puedo hacer un análisis, y esto rápidamente para las personas que no están al tanto de esto. Cada parte tiene su resistencia. Este consideremos que es como un valor de módulo de elasticidad. Y cada uno tiene esto. Hemos considerado un módulo de ecuación de 0,24, que es lo normal para los casos de las pastas. Y en el primer caso hemos dicho, miren, tenemos el 38% del CSH, un 24% de hidróxido de calcio y el otro es poros. Estamos hablando de hormigón celular, por lo tanto tenemos muchos poros. Y en el otro caso vamos a decir de que mezclamos y este hidróxido de calcio no es hidróxido de calcio, sino también es carbonato de calcio. Si ustedes ven, sus módulos de elasticidad son diferentes, son mayores.
38 versus 75. Por lo tanto, si es que pongo el 12% de esto, ¿cuánto se incrementa? Lo que vemos acá en el eje de las X es la fracción de las inclusiones, cuánto hidróxido de calcio hay, entre que no haya nada y haya todo. Y en el módulo, y en el eje de las Y lo que vemos es el módulo de indentación, este módulo de elasticidad que les digo que se puede pensar así. Entonces, 0,24 es lo que tenemos en primer caso de hidróxido de calcio, ¿sí? Esto nos da un módulo de indentación de 26,75. Yo vengo con este valor acá y le pongo el 38% de vacíos y obviamente esto baja. ¿A cuánto? A 18, ¿sí? Matemáticamente, haciendo de esta manera, yo veo de que al tener 38% de CSH, 24 y 38 de vacíos, me da 18. Hago lo mismo, pero ahora tengo uno más. Vemos de que pongo los 12% de hidróxido de calcio y ha subido a 28,5. 28,5 yo le pongo acá y después le pongo el 12% de carbonato de calcio más los vacíos. Me ha dado 18,7. ¿Qué quiere decir? De que en el primer caso, teóricamente hablando, tengo un módulo de homogenizado de 18 gigapascales, mientras en el otro caso da 18,7, que quiere decir que es marginal. Por eso es que nosotros no vemos de que en la compresión o el módulo dinámico tengamos una resistencia mayor a la que estamos observando. Más bien estamos viendo de que las resistencias son parecidas y esta parte de análisis lo demuestra así de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del segundo estudio? Pues ay, perdón. Es posible lograr eficiencia cuando yo encapsulo este CO2 en la pasta, hasta el 11%, es bastante más que el otro, fabricada con hormigón celular, ¿sí? De CO2, en comparación con cemento celular o pasta de cemento de nitrógeno. Vemos que la distribución de las partículas es más estrecha en comparación con el nitrógeno y por eso tenemos una respuesta un poco similar, un poco más elevada. Y vemos que también los especímenes fabricados con CO2 tuvieron un aumento del 10%, sí, en este módulo dinámico, producto de esta distribución estrecha, pensamos. Y la generación de cristales contribuye marginalmente al aumento de este módulo dinámico, como vimos con este análisis. Entonces, en resumen general, y pienso que estamos todavía con tiempito, eh, si yo mezclo pasta de cemento con CO2, puedo encapsularlo, es un método viable, eh, tiene sus desafíos, tenemos que hacerlo esto a gran escala, tiene los desafíos de formas de mezclado. Am, y seguido a eso, la lechada de cemento espumado, o sea, el cemento celular que producimos con CO2, eh, no afecta las propiedades mecánicas y encapsula mucho más el CO2 comparado a las fabricadas tradicionalmente con nitrógeno. Es decir, que elementos no estructurales podrían tener mayor encapsulamiento de CO2 comparado a estos otros elementos eh, no estructurales. ¿Sí? Para los que deseen leer este artículo, ha sido publicado en apenas junio de este año. Se titula Gas CO2 Foaming and Intermixing in Portland Cement's Paste to Sequester CO2. Si es que ponen esto es de lectura, es abierto, no necesitan pagar. Y fue publicado en la revista Cement, es la revista partner de Cement and Concrete Research y por eso también demoró mucho tiempo en salir esta investigación. Nos demoramos más o menos unos tiempitos en darnos los cálculos y en ver los diferentes tipos de resultados. ¿Sí? Y finalmente, les dejo con esta imagen. ¿Sí? Esta es una imagen que yo tenía en el piso último de un edificio nuevo que se creó para ingeniería civil en Carolina del Norte. Y en todos los pisos habían diferentes frases y una de las frases que más me motivó para hacer esta investigación fue esta que ustedes ven en pantalla que dice desarrollar métodos para la secuestración de carbón. La industria en general, esto en Estados Unidos y viniendo de allá que tienen tanto consumo a veces de ciertas cosas, el mundo está ahorita en propuestas de reducción de este gas, este CO2, de estas emisiones antropogénicas que hemos dado. Ha sido confirmado de que adelanta
el calentamiento global hace de que los diferentes efectos se vuelvan cada vez más fuertes. Y pensamos de que investigaciones como esta que les acabo de mostrar eh, contribuyen justamente a reducir esta contaminación por este gas de efecto invernadero. No es la única manera, y hay muchas otras más que se están investigando. Y la realidad es esa, ver si es que en estas décadas que están por venir podemos realmente contribuir a este desafío. Caso contrario, bueno, serán las generaciones siguientes las que tendrán que lidiar con el grave problema que se nos está viniendo. Sin más que decir, les agradezco muchísimo por su atención. Tal vez fue un tema un poquito pesado, espero que no. Y bueno, estoy presto y abierto a preguntas. Muy amables, gracias. Gracias, Francisco. Le puedes cerrar la presentación sin problema. Muchísimas gracias. Bueno, estimados colegas y amigos, tenemos abierto la pantalla para proceder con las preguntas y respuestas correspondientes de la exposición técnica realizada por Francisco. Pato, ¿puedo empezar? Claro, Fabricio, encantado. Buenas noches con todos. Disculpe que no había prendido la No, cámara Fabricio. porque la batería no ayudó mucho en esta oscuridad, pero ya estamos por aquí. Eh, sí, bueno, vieron a Francisco. Francisco fue nuestro alumno en San Francisco y luego fue alumno del doctorado en Corea del Norte y luego le secuestramos, así como el secuestro C2, le secuestramos en la San Francisco y ya está dirigiendo los laboratorios de nuestra universidad, así que estamos muy orgullosos de tenerlo a Pancho con nosotros. Y le voy a hacer la primera pregunta que hice esta mañana para que nos comente Pancho. Eh, si quisieran, podríamos hablar, ¿crees tú que podríamos poder hablar en algún momento de net cero carbono en esta producción de hormigón o de pasta y intentar llegar a igualar la cantidad de CO2 que podemos secuestrar versus la cantidad de CO2 que producimos? ¿Crees que se pueda llegar a hacer eso o realmente no es el objetivo hacer un net cero? Han escuchado que ahora todo creen que se puede llegar a net cero y eso a mí me da la impresión de que simplemente lo que no se está haciendo es calculando bien la huella de carbono que uno produce durante todo el ciclo de vida y creemos que es net cero, pero tu opinión, Pancho, ¿cómo le ves? ¿Crees que es necesario pensar en net cero? ¿No vale la pena o sí podemos llegarlo? Más bien, ¿o cuál es el objetivo? Este verano en Alemania, a la Universidad de Darmstadt, y estaba un argentino, Leonardo, ahí. Él había pasado los últimos 5 años investigando sobre el ciclo de vida del cemento y sobre todas las sumas y las restas que uno hace para ver si es que llegamos a este famoso cero. Entonces, empezó desde a ver, lo que quiero ir con esto es que hay demasiadas variables como para decir esto sí es así. Si es que yo me pongo a hablar del punto de vista meramente químico, es decir, por cada gramo de hidróxido de calcio le bombeo CO2, teóricamente, ¿cuántos gramos de carbonato de calcio produzco? ¿No es cierto? Estamos viendo de que esa conversión es más o menos 1 gramo a 1,35. ¿Sí? Pero es hablando químicamente. Y químicamente y teóricamente no se cumple en la realidad. Lo que nosotros vemos es que tenemos falencias, no sabemos, el gas se nos escapa, el gas no llega a mezclarse de la forma adecuada, el mismo hidróxido de calcio no está listo en la mezcla y hay mucho más de eso ya cuando el cemento está endurecido. Entonces, todo eso hace de que en verdad la cantidad de CO2 que yo encapsulo ya de forma práctica sea bastante inferior a lo que la teoría nos dice. Ahora hablemos de otros factores que no están considerados en este estudio. El transporte, el combustible utilizado para calentar el clean, las mismas pérdidas que tiene el clean, las mismas cantidades porque a veces he escuchado de que por tener camiones eléctricos ya está, no producimos más CO2. No, porque producir ese camión también produció CO2. Entonces, eh, escuchándole hablar a Leonardo Darmstadt sobre este tema, él hablaba hasta de formas políticas de la Unión Europea y de cómo, por ejemplo, se fabrica el cemento en Italia versus Portugal versus Alemania y cuáles son los diferentes tipos de plantas que tienen y cómo, basado en eso, la Unión Europea no va a llegar nunca a net cero,
porque tendríamos que cambiar primero y homogeneizar todas las plantas y todas las formas de fabricar las cosas, que es lo que se está tratando de hacer allá. Pero también está el factor humano y el factor de producción de las cosas. Y mostraron fotos de una planta italiana versus una planta alemana, y uno veía las diferencias, sobre todo en la parte de organización, que a la vez también contribuyen en emisiones. Por lo tanto, eh, en mi criterio, eh, basado en esto, tendríamos que, primero, tenemos que analizar a mucha más profundidad si es que los valores que las cementeras que están dando son valederos. Eh, Asumimos de que todos, inclusive la Unión Europea, al momento de analizar los valores de factores de emisiones de CO2, ellos cogen lo que las cementeras dicen que emiten. Entonces, no, pues ahí yo puedo decir cualquier cosa y de entrada todo el estudio de 5 años de Leonardo y estuvo mal. Entonces, hay cositas, ¿no es cierto? Entonces, en mi criterio no hay que romantizar tanto el tema del net cero. Hay que ser bastante más precavido, sobre todo en el ámbito de la construcción, porque hay muchas emisiones de CO2 que no se consideran dentro de lo que se reporta, ¿verdad? Y la otra, pienso de que se puede llegar a niveles considerables de reducción de CO2, pero siempre y cuando sea un premio. En Europa, como lo logran ahorita y en Estados Unidos, es diciendo al constructor, si me demuestras que bajaste CO2 en tu construcción, te quito tal impuesto o te doy más barato el material X. Y al contrario, si no haces eso, entonces te castigo. Entonces va por un lado más económico que ecológico, digamos así. Gracias, Francisco. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas y amigos? Yo tengo una pregunta, Francisco. Tú hablabas de que para el 2050 se triplicaría la producción de cemento en más o menos unos 16.000 millones. Sin embargo, yo no sé si es que existe esa cantidad de materia prima suficiente como para triplicar lo que tú manifestaste. Hay minas de carbonato de calcio que son gigantescas. Se puede mantener una producción de esa magnitud. Ahora, son proyecciones. En el 2020 hubo el tema del COVID, que realmente si uno ve las estadísticas, ha ido creciendo la producción de cemento en todos los años hasta ese año, y después el volver a prender la máquina y seguir subiendo su producción ha costado. Tanto así que en medio de los años 2020, 2021 hasta el 22, medio que la producción se mantuvo similar, inclusive hasta bajó. Eh, Ahora, lo que también sucede es que en ciertas zonas, especialmente rurales de estos países grandes como China e India, tienen ya sus recursos y sus minas de carbonato de calcio dentro de esas mismas áreas. De hecho, materiales cementantes, hablamos de arcillas, puzolanas, la misma calcita, son muy abundantes, ¿sí? Entonces, la verdad yo pienso que en términos de recursos, sí, pues, sí hay suficiente material. Sí, Alfredo. Gracias, Francisco. Alfredo, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación, Francisco. Es un trabajo de excelente calidad. Y yo estuve hace muchos años estudiando un doctorado en Chapel Hill, muy cerca de donde tú lo has hecho. Y bueno, pues la Universidad de eh, North Carolina State University, ¿no? Donde tú estuviste. Así es. Bueno, tiene un área de ingeniería estupenda. Este tema de la captura de CO2 sobre todo en el cemento, es un tema que está ahora de moda, llamémoslo así, y es muy necesario. Estuve yo trabajando hasta un poquito más de un año atrás en Naciones Unidas, y una de las líneas de trabajo potenciales que estábamos buscando nosotros es exactamente esta, ¿no? En asociación con Yale University. Ellos también tenían un centro que estaba encargado de
hacer estos estudios. Y también trabajamos con varias cementeras, algunas de México, Centroamérica y bueno, Holcim, las típicas. Y yo creo que estos son temas que vale la pena continuar investigándolos y desarrollándolos, porque ciertamente que uno de los principales culpables, digamos, del calentamiento global, según las estadísticas, es la industria cementera. Y la industria cementera es fundamental para el desarrollo. Nosotros también en paralelo estuvimos investigando sobre estructuras de madera, qué se puede hacer, digamos, como alternativas, pero el uso de madera, por ejemplo, es marginal y tú mismo creo que lo ponías ahí en el gráfico. Entonces, creo que si es que el hormigón es la tecnología que fundamentalmente se usa para desarrollar infraestructuras y se puede optimizar las emisiones mediante trabajos como los que ustedes están haciendo en buena hora. Ahora, claro, los retos son tremendos, ¿no es cierto? Porque pasar de estos ensayos que ustedes han hecho en laboratorio a, digamos, ya pruebas tipo piloto o pruebas a escala real, bueno, eso va a ser una cosa tremenda, pero por lo menos los resultados que tú muestras son bastante interesantes desde el punto de vista de la capacidad que tendría el cemento para almacenar el CO2 y de las ventajas que tendría la utilización de CO2 para aumentar, digamos, la cantidad de carbonato de calcio que está dentro de esas matrices, ¿no es cierto? Y por lo tanto, algunas propiedades estructurales, llamémoslo así. Entonces, felicitaciones y creo que vale la pena continuar trabajando en esto y capaz acá en el Ecuador, a través de la Universidad San Francisco y a través de tal vez las cementeras, buscar ya maneras prácticas de que esto se haga realidad. Gracias. Muy amable, Alfredo. Muchas gracias por tus comentarios. Fabricio. Sí, pensando en lo que dice el colega, claro, el tema es que en el Ecuador nuestros cementos son compuestos, entonces ya vienen con un gran porcentaje de materiales que reemplazan al clínker y entonces de ahí ya estamos de alguna forma reduciendo enormemente las emisiones de CO2, ¿no? Si uno analiza toda la cadena. Y entonces ahí va la pregunta, Pancho, es hacer los mismos experimentos con los elementos compuestos nuestros, posiblemente no, la disminución de CO2 sería marginal, pues que ya estamos utilizando, ¿no es cierto? Ya las adiciones. Y quizá por ahí no vaya el tema. Esto funcionaría mejor con cementos Portland. ¿Qué opinas, Pancho? Um, bueno, a ver, nosotros al meterle puzzolana dentro del cemento, estamos generando este silicato cálcico hidratado secundario, es decir, el hidróxido de calcio, le pones una S dentro de la C y la H, ¿no es cierto? Calcio, sílice y agua. Eh, ¿Cuál es la situación de que lo que yo he observado en los análisis de laboratorio es de que a los 28 días no tenemos exactamente el 90% de la resistencia? Más bien, más como a los 60 días. Tenemos una reacción retardada justamente producto de esta puzolana, ¿verdad? Pero eso de hecho es buenas noticias en el sentido de la durabilidad, en mi criterio. Y la razón es de que el hidróxido de calcio es el que es soluble, el que causa que los iones puedan penetrar más fácilmente cuando no está presente y deja un hueco ahí. Entonces, si es que nosotros ponemos puzolana, bajamos este nivel de hidróxido de calcio. Pero el CO2 reacciona con el hidróxido de calcio, es decir, que inclusive yo asumiría de que al hacerlo con nuestros cementos, ese menor cantidad de hidróxido de calcio eh, pueda también ser convertida, es decir, podamos hasta bajarle un poquito más esta cantidad de huella de carbono que pueda tener el compuesto. Pero es más de análisis, porque también es producción
de CSH es en el tiempo, después de las 2 semanas en adelante, ¿verdad? Entonces, mi respuesta más fácil sería, habría que mezclarlo para ver qué nos sale. Eh, Pienso yo de que igual lo va a reducir, porque igual tenemos calcio. Eh, en todo caso, no sé cuál serían las repercusiones con la resistencia. Una de las cosas que debe este ensayo, este estudio, es que los especímenes que fabricamos fueron pequeños. Entonces no hicimos algo grande a gran escala, porque también está el tema de cómo mezclas el gas CO2 a gran escala, ya que es un gas nocivo si es que se escapa. Entonces, eh, eso básicamente. Yo pensaría de que sí hay una reducción y podría ser atractivo para nuestra industria, inclusive tener un poquito más de reducción con toda ayuda, ¿no? Para poder llegar a estas condiciones máximas Mm, de net cero, que es lo que se quiere pero ya con lograr. los porcentajes de adiciones, ya la contribución debe ser más marginal. Más bien he estado mirando, Sí. ¿sabes dónde puede haber una interesante aplicación de tu trabajo? He visto que en Suiza, por ejemplo, los hormigones ya utilizados los quieren reciclar. O sea, ellos ya piensan que todo tiene que ser con hormigón reciclado, con material reciclado como agregado grueso. Y entonces al agregado grueso liviano que viene del material ya preutilizado, que ha sido molido de desechos, a ese le meten un proceso de burbujeo de CO2 y con eso producen nuevo hormigón. Y ya hay unas empresas ahí en Suiza que están fabricándolos y según estaba mirando, ellos ya reportan una ganancia en capital. Entonces, pensar ya en hormigón reciclado, en donde además de eso utilizamos el procedimiento que tú propones, ahí se ve un nicho interesante. Si los suizos ya dicen que es económico, listo. Obviamente, la producción del CO2 es el problema. Ellos utilizan la biomasa para calentarla y separar en metano y CO2 y entonces el metano se va para otra cosa, para cogeneración, y el CO2 puede ser para esto, y hay el tema de transporte que tú mencionabas, pero eso están haciendo los suizos, por ahí se metieron. Y entonces, Sí, agregado, reciclado más tu procedimiento, entonces ahora sí representa un ahorro muy interesante de CO2 al final, ¿no? ¿Qué te parece? sí, de hecho hay, bueno, el primer intento que se hizo de esto fue la carbonatación al hormigón endurecido. Entonces tenías tu hormigón endurecido, le metías en un autoclave y ponías CO2 alrededor. La idea es que ahí se va a generar hidróxido de perdón, carbonato de calcio. Lo que vieron es que la capita que se genera de carbonato de calcio es en verdad pequeña, es menor. Entonces, claro, lo que ahora nosotros decimos es hagámosle en el hormigón fresco, en cambio, o sea, dejámosle al carbonato de calcio adentro antes de que se endurezca. Pero ahora lo interesante que usted dice, Fabricio, es que también el agregado reciclado en sí puede ser carbonatado. Entonces, si es que mezclamos agregado carbonatado más pasta de cemento carbonatada más el espécimen endurecido también carbonatado. Entonces, todo eso también puede sumar para una reducción de esta emisión de CO2 que se puede dar. Lo que hay que pensar también, y hay algo en mi criterio, es el pH para el cual el carbonato de calcio es estable es alrededor de 9. El pH para el cual el CSH es estable es alrededor de 13. Por tanto, si es que eh, yo estoy metiendo un carbonato de calcio, le bajo el pH a la mezcla y se me desestabiliza lo que hace durable el hormigón desde un primer lugar. Entonces, una de las cosas que hay mucho análisis ahorita, inclusive con los colegas que estamos, digamos, es justo entender ese mecanismo de conversión para entender justamente cómo hacer para que después no me dañe la parte del centro. Entonces hay compañías en Estados Unidos, Carbon Cure es una de ellas, que es una de las que está pioneras, pero muchos de los científicos, los que también están en esta parte de la industria, están en el tema de durabilidad. ¿Será que dura? ¿Será que no? ¿Será que sea como un efecto tipo artificial o alguna cosa así que en el tiempo pueda estar reduciéndose la resistencia? En todo caso, más o menos esa es donde estamos yendo con la investigación. Y hay algunas cositas fundamentales por entender todavía, seguro. Muy bien.
Dentro de los estudios, Francisco, ¿la resistencia mejora, disminuye? ¿A dónde va el criterio de Se encapsular el mantiene. CO2? O sea, mi intención fue decir, a ver, hice todo un análisis de homogenización para decir por qué diablos los cristales no están contribuyendo. Porque si meto cristales más fuertes, es como meter un porcentaje de acero al hormigón. La resistencia va a tener que ser afectada, pero no sucede eso. Sucede de que tal vez la conversión es marginal, por un lado, y por otro lado, mi compañera Laura es experta en esto de imágenes de rayos X. Básicamente le hacemos una disección y le vemos por dentro al hormigón. Y lo que ella ve es que am, tenemos, no sé, tenemos burbujas más grandes, más pequeñas, de resistencias que cambian. Ay, disculpen, se me apagó ahorita la pantalla. Me distraje. ¿En qué iba? Disculpen el lapsus. Que tu compañera es mucho más experta en el tema y que obviamente De sería, imagen, sí. Sí, entonces, sí, sería de analizar más esa parte, sí. ahora lo que decía Fabricio, ¿no? En Suiza están utilizando hormigones reciclables. En Ecuador solo reciclamos y ojalá cuando hay los terremotos, porque en definitiva la construcción aquí, muy poco derrocamiento frente a países de primer mundo, llamémoslo así, en donde sí derrocan para construir algo nuevo. Aquí en Ecuador todavía eso es muy marginal, Fabricio, no sé si eh, compartes. Sí, claro, ¿no? Y todavía no hemos desarrollado los procedimientos con nuestros hormigones hechos con nuestros cementos, no, no hemos desarrollado todavía eso, pero te comento que luego del terremoto de Pedernales, alrededor de unos cuantos miles de metros cúbicos de hormigones, no se sabía qué hacer con ellos. Claro. Y el tema de disposal del material fue todo un drama porque no se estaba preparado y se tuvo que improvisar los sitios de depósito de todo ese material. Además de que por haberlo hecho tan apresuradamente, las demoliciones contra toda norma internacional, posiblemente el agregado estaba contaminado con otro tipo de materiales. Entonces, fue todo un drama. Naciones Unidas hizo un estudio sobre qué se debió haber hecho para el disposal de esos. Se hablaba alrededor de no sé cuántos miles de metros cúbicos de material que tuvieron que recoger de los edificios, de las casas y demás. Pero claro, esa hubiera sido la única fuente de ese material. Aquí no tenemos todavía la escuela de derrocamiento y de utilización, tienes toda la razón. Y no sabemos, no hemos desarrollado tecnología propia para saber en qué condiciones utilizaríamos ese tipo de material. Sí, porque hay mucha tela que cortar ahí. Afortunadamente, la tecnología del hormigón hay muchas cosas que todavía no sabemos y hay que seguir estudiando. Y por eso me acuerdo cuando hablamos, cuando Pancho era joven, él le decía, mira, esto todavía está por explorar un montón. Y más en las formas en las que nosotros hacemos aquí cemento y hormigón. Es que hay un montón de cosas por estudiar y todavía por analizar. Muy bien. Pero no le vaciles cuando era joven, dices. Está jovencito todavía, Pancho. Ya canoso. Cuando era jovencito, jovencito, ya, ahora es joven, ¿no? Vladimir, Buenas noches. Yo quisiera preguntar una cosa referente a los pensums de la formación de ingenieros civiles. Antes había una materia que se llamaba la química del hormigón o la química del cemento y el hormigón. No sé si en los actuales pensums existe esa materia en la formación y me permitiría sugerir, por ejemplo, que estos campos en donde se incluyen materiales reciclados o estos avances, ¿no?, en el conocimiento de la formación de CO2 y la forma de disminuir esa formación en el cemento puedan ser incluidos, es decir, para que ya exista en los jóvenes estudiantes que se formen, el que se desarrollen pues estas ideas y que ojalá las universidades
tengan la facilidad o presten las facilidades para seguir estas investigaciones con nuestros cementos, con nuestros materiales. Mi pregunta es concreta, o sea, ¿en los pensums existe ese tipo de conocimientos para con los Eh, alumnos? sí, Gracias. gracias por la pregunta. A ver, sí tenemos algunas clases en el caso específico de la San Francisco, hay una clase que se llama Ingeniería de la Construcción. Ahí nosotros damos mucho lo que es tecnologías del cemento, la química del cemento, las propiedades, porque si no uno no entiende esa parte, no entiende por qué la resistencia es así o no es así. Es medio un material complejo, un material que tiene que ir de más pequeño a más grande para entenderlo. Entonces, en la San Francisco hacemos eso. Y también, como añadido a lo que Fabricio decía, en los agregados reciclados, ¿cierto? Que estábamos conversando. Hemos hecho convenio con cementeras del país para poder investigar justamente esto, poder ver cómo poder utilizar estos agregados reciclados, cómo utilizar estas fibras. Y lo bonito de esto es que nosotros no contamos, lamentablemente, con 50 personas dentro del laboratorio para que cada uno se dedique a un equipo, más bien lo hacemos con nuestros estudiantes de pregrado. Y son ellos los que nos ayudan a nosotros a fabricar las probetas, a probarlas, a hacer los análisis. Y tengo la dicha, la verdad, el placer de poder decir de que uno de bueno, tres alumnos míos, en conjunto con una compañía de aquí del país, publicamos un artículo justamente de agregados reciclados del procesamiento y el uso de fibras del país. Hicimos una categorización de la mina, como estamos grabando, bueno, no voy a decir de cuál porque no hay cómo, pero la idea es ver cuáles son los desafíos. Y a nivel por ejemplo, a nivel local, a nivel de Quito, una de las cosas en las que estamos impulsando al municipio es que categoricen los desechos, por ejemplo. Y todo eso lo hacemos con nuestros estudiantes, todo eso es parte del pensum y la idea es que cuando ellos salen graduados tengan todas estas herramientas para poder hacer, ¿sí? Y eso, entonces volviendo al tema de los agregados, lo único que les iba a decir era que la idea es, si reciclamos plástico y papel, ¿por qué no reciclar bloques de vidrio y madera? ¿No es cierto? Eh, para así ponerle las pilas, lo que sea de bloque, bloque, lo que sea de cerámica, cerámica, lo que sea de vidrio, vidrio, y así poder inclusive reciclar de una mejor manera. En muchos países de Europa lo que ya se hace es todo el vidrio va a desechos de vidrio y prohibimos lo que son plásticos y si es que quiere una Coca-Cola vaya a comprarse una retornable, ¿no es cierto? Y la idea es lo mismo con los agregados, hacer la misma categorización para justamente utilizarlos. Sabemos de que ya basado en este estudio hay más o menos un 30% de reducción de resistencia. No vimos reacciones de álcali sílice, no vimos reacciones de sulfato de magnesio. De hecho, vimos propiedades puzolánicas bien interesantes de estos agregados reciclados. El problema es que ese es un lote. El lote número 2 y número 5 ya vienen diferentes. Entonces, ¿cuál es la idea? De que si es que ya sabemos cuánto se reduce, pues podemos ajustar la mezcla para combatir esa reducción. Y segundo, podríamos utilizar esos agregados. Bueno, no voy a hacer la pila central de mi edificio con eso, pero sí voy a hacer la vereda, o sí voy a hacer el bordillo, o voy a hacer el pastado, ¿verdad? Entonces, inclusive se hablaba de utilizar agregados reciclados como agregados pegantes, por ejemplo, como un tipo de bondex o alguna cosa así, que sea para no necesariamente estructuras. Entonces, bueno, contestando a la pregunta, sí, lo hacemos con la U, lo hacemos con los estudiantes y es realmente un honor el tener alumnos brillantes. Tenemos unas capacidades enormes aquí en el país. Lo único que hace falta a veces es solo guiarles un poquito y lo hemos logrado, sí. Muy Gracias. bien. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas y amigos? Este 8% que significa el cemento dentro de las actividades humanas, como tú lo manifestaste, Francisco, hay que justamente tratar de bajar, porque en definitiva, como tú pusiste al final, desarrollar los métodos para secuestrar el carbono es una de las obligaciones que tenemos los seres humanos, y no solo en la industria del cemento, sino en todo tipo
de industria en la cual se genera uno de los gases de efecto invernadero que lamentablemente está produciendo lo que en todo el mundo estamos viviendo. Francisco, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte muchísimo por esta charla novedosa para muchos de nosotros, importante para el medio ambiente y para el desarrollo de la construcción en general en el mundo. Al mismo tiempo, agradecer a los 17 colegas y amigos que estuvimos presentes. Esperamos de que la luz ojalá se recupere lo más inmediatamente, aunque con Vladimir sabemos que esto es camino largo para recorrerlo. De paso, Vladimir es tu papá, así que felicitaciones también, Vladimir, e invitarles para la próxima semana a la misma hora, como habíamos hablado hace unos 15 días, no podemos suspender las charlas. Sabemos que hay menos personas asistiendo, pero el conocimiento tiene que ser difundido y tenemos que seguir adelante. Y obviamente con los esfuerzos que cada uno de nosotros hacemos para estar en diferentes lugares y poder asistir, tenemos que continuar. Francisco, éxitos en tu futuro profesional. Esperamos de que tu aporte no solo a la Universidad de San Francisco, sino al Ecuador y al mundo sea beneficioso y obviamente que nos permita tener un mundo mejor. A todos ustedes un buen fin de semana, felicidades y muy gentiles. Buenas noches, excelente, Buenas noches a gracias. todos. Buenas Gracias. noches, Fabricio, Buenas Fabricio, noches. buenas Buenas noches. noches, Un abrazo. gracias. Igualmente, Vladimir, Remigio. bendiciones, Francisco, gracias mil. Pasen bien. Un abrazote, Igual. cuídense mucho. Que Abrazo, tengan abrazo luz, para colegas. todos. Hasta Luz. luego.